amable invitación. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, maestra. Sin duda, nuestro país ha dado, pues, importantes pasos en esta materia, los derechos. Sin embargo, pues habría que centrarnos ahora sí aquí en el Estado de México. ¿Qué pasa? Pues ya se está terminando el año y todavía no se alcanza a dimensionar o no se alcanza a cerrar esta brecha y tomar importantes decisiones como es el derecho de la salud reproductiva. Así es, Vanessa. En el marco legal nacional, los derechos humanos de las mujeres todavía se encuentran en proceso de adecuación respecto a los tratados internacionales y las normas convencionales que prevén estos derechos sexuales y reproductivos de la mujer y sobre todo el derecho de la libertad a decidir sobre su cuerpo, ¿no? En el Estado de México realmente hemos dado progresivos cambios legales y jurisprudenciales. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció, dictaminó que la penalización absoluta del aborto es inconstitucional e inconvencional porque vulnera los derechos humanos de las mujeres, de su autonomía reproductiva, de la igualdad de género y de su dignidad humana, ¿no? En el 2023 se fortalece dentro de las instituciones federales como el IMSS, el ISSSTE, que deben prestar el servicio al aborto, ¿no? A la interrupción legal del embarazo propiamente dicho, cuando se solicita conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no en no todas las causales tienen que implicar una sanción de carácter penal para la mujer, porque existen distintas causas por las que una mujer puede pues abortar, ¿no? Ahorita las vamos a abordar más adelante. No obstante, la legalización de jure del aborto, es decir, que quede explícitamente permitido en las leyes locales, sigue dependiendo, por supuesto, de cada congreso, de cada entidad federativa. Recordemos que en México tenemos 32 entidades. En la Ciudad de México, pues ya está aprobado desde hace mucho y se tiene que el aborto puede producirse o la interrupción legal del embarazo puede producirse por la petición de la mujer hasta antes de las 12 semanas o 3 meses, ¿no? Ok. En materia del Código Penal local de la entidad de México, tuvimos un gran avance no hace mucho, apenas el 6 de diciembre del 2024, fue decretado o fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma o la adecuación que se le hizo a nuestro Código Penal en cuanto a que la mujer se le permite esta interrupción legal del embarazo, igual que en la Ciudad de México, se adecuó como la Ciudad de México hasta antes de las 12 semanas de gestación, ¿no? Es así que pues no tenemos un vacío legal, afortunadamente ya en el Estado de México. Fue una iniciativa que se aprobó en el Congreso local y que se encuentra ya vigente, ¿no? Hasta antes de esta reforma, Vanessa, a finales todavía del 2024 en el Estado de México estaba permitido el aborto, sí, pero por las siguientes causales. La violación, el riesgo que importaba a la vida o la salud de la mujer, en anomalías genéticas graves del feto, del cigoto, y en algunos casos, pues un aborto imprudencial o accidental o no deseado donde no generara la voluntad de la mujer, era como estaba permitido, entre algunas otras excepciones en el Código Penal, ¿no? A partir de esta reforma del 2024 en el Estado de México, en el Código Penal, pues ya tenemos permitido la interrupción legal del embarazo y esto se puede solicitar a través de instituciones públicas del gobierno federal, los cuales están pues en el entendido que deben de atender a esta petición de la mujer si así lo desea y pues bueno, esto viene aparejado con cuestiones también ideológicas, religiosas, de objeción de conciencia por parte de los médicos que lleguen a practicar este tipo de interrupción legal, ¿no? Entonces, Maestra Esther, sin embargo, durante todo este procedimiento, ahorita que nos está diciendo, ¿no? Tiene un proceso, se tiene que justificar esa decisión que la mujer va a tomar. ¿Qué tan pronta y expedita es estas resoluciones? Porque, pues, vamos, una mujer quizá ya se encuentra sabemos que hay muchos casos en el cual, pues no te enteras luego que estás embarazada, pensando que, por ejemplo, hubo un caso de violación. Y entonces, pues, la chica en cuestión, pues, no recurre
a platicarlo siquiera, porque finalmente quizá fue una violación dentro de su familia y no lo quiere expresar, situaciones X que se puedan dar. Y entonces ahí el paso, el tiempo, pues va corriendo. ¿Qué sucede entonces? Así es, Vanessa. Lo que sucede de facto o de Ujú. manera práctica en las instituciones, en las barreras que encuentran las mujeres para poder llevar a cabo este tipo de interrupción legal del embarazo, pues todavía es muy amplia, ¿no? Luchamos contra estas cuestiones ideológicas, con la objeción de conciencia, porque en efecto el tiempo permitido por la ley para que sea interrumpida la gestación pues Ujú. es muy corto, ¿no? Sabemos que Ujú. el cuerpo y la biología de la mujer pues no solamente son 3 meses, ¿no? A veces hay mujeres que sí, en efecto, no se dan cuenta que por el temor, el trauma que tuvieron ante una agresión Un sexual abuso. como la Ujú. violación, pues a veces tardan mucho tiempo incluso en acudir a las autoridades, ¿no? Eso es una barrera que se tiene que ir pues discutiendo y debatiendo para que estos términos se amplíen. Hay algunas iniciativas de ley que proponen que se amplíe este término de interrupción legal del embarazo no solamente hasta las 12 semanas, sino hasta las 16 o 20 semanas, ¿no? Pero aún encontramos muchas barreras y limitantes para que las mujeres puedan ejercer de manera adecuada sus derechos sexuales y reproductivos, Vanessa. Ujú. ¿Qué pasa ahora sí que todavía las mujeres siguen acudiendo? Pues a esto nos lleva a clínicas que no están debidamente formadas y para atender a esta situación. Ahí pues también tenemos todavía una situación de que las mujeres pues se encuentran limitadas y se encuentran todavía en estado de vulnerabilidad, toda vez que pues no tienen este acceso a la salud, al aborto legal, seguro y gratuito, porque no todas las instituciones, ya decimos que en materia federal pues sí se ha dado esta iniciativa de que estas instituciones atiendan a las mujeres de manera gratuita a partir de su solicitud dentro de la etapa permitida por el Código Penal, pero no obstante, pues la realidad nos rebasa y encontramos que las mujeres pues no tienen todavía este acceso a la salud, que es un derecho que va aparejado y que es imprescindible dentro de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Si bien la reforma también incluyó sanciones administrativas o penales por violencia obstétrica, porque también sufren incluso de esta violencia obstétrica al presentar estas solicitudes por las objeciones que llegan a tener los médicos, ideologías o aporías políticas o religiosas, entonces las mujeres pues se ven vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la salud y su derecho a la vida, que es el que importa y que se pone en mayor riesgo a partir de que las mujeres no cuentan con las instalaciones suficientes necesarias y con el personal y el equipo que garantice este acceso a la salud y este derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo. Bueno, así toda es una brecha que debemos de atender y que tenemos que poner especial énfasis y que bueno, pues la sociedad civil organizada una vez más es la que puede impulsar todas estas cuestiones para que se hagan efectivos los derechos de las mujeres a partir de los grupos de las feministas que justamente hemos trabajado a través de muchos, muchos años y me atrevería a decir que a través de los siglos, por pugnar por los derechos de las mujeres y que se hagan una realidad esta libertad de decidir sobre su cuerpo y sobre el esparcimiento y el número de hijos que desean tener. Porque además muchas mujeres pues han tenido que, o lo pagan con la vida, ¿no? Se quedan en la plancha porque no fueron bien atendidas, porque no tuvieron ese apoyo. Y hablamos también de muchas veces de niñas que ni siquiera tienen ni la madurez para siquiera tener pues recibir a un bebé, ni físicamente ni mentalmente. Entonces, me parece que es un trabajo que todavía se tiene que dar. ¿Qué pasa todavía con esta situación en la que los grupos pro vida, en estos grupos que también están, vaya, en contra de estas medidas para poder de alguna manera abrir paso, que no lo estamos viviendo ahora, que con una cantidad de niños que han sido abandonados, porque las mujeres no se sienten capaces y que también no hay políticas en las cuales, pues sí,
o sea, no quieres tener a tu bebé, pues, por ejemplo, hay lugares donde, en países donde tienen buzones, literal, para dejar ahí a los bebés. Como Rusia, ¿no? Sí, en Ajá. efecto, Vanessa, la realidad de México es que las mujeres que tienen este impacto respecto a la interrupción legal de su embarazo, que no lo pueden hacer a través de medios pues económicos suficientes, siguen siendo las mujeres doblemente vulnerables porque son mujeres que están en desventaja académica, es decir, no cuentan con una instrucción académica suficiente, siguen siendo niñas o adolescentes, ¿no? A partir de estos abusos, violaciones, matrimonios forzados entre niñas y hombres, y entonces volvemos a vulnerar a este grupo históricamente vulnerado porque no tiene acceso a la salud y tampoco tiene los medios para pagar un aborto en una clínica bien establecida, como sí sucede con las mujeres que tienen la capacidad económica y la autonomía financiera de pagar este tipo de interrupciones en clínicas privadas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una doble victimización de las mujeres y una doble vulneración de sus derechos porque son en su mayoría las que llegan a perder la vida o a tener consecuencias como la esterilidad de por vida o alguna otra situación, pues son mujeres en estado de vulnerabilidad, pues de pobreza, ¿no? Entonces, sí el Estado necesita aplicar políticas públicas donde se propicien los espacios para que si las mujeres, en dado caso por su objeción de conciencia, por sus ideologías religiosas o políticas, pues no quisieran interrumpir, pero tampoco pueden tener al bebé por las circunstancias económicas, pues un espacio donde se puedan dejar, ¿no? Como bien lo comentabas, en Rusia sí existe esta posibilidad de que ellas acudan a estos buzones y dejen al bebé en manos de una institución, ya sea pública o privada, que se haga cargo de estas personitas, ¿no? Lo que genera el que no le des el espacio y la libertad de los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, ni estos espacios, es pues que son madres frustradas que generan a través de los hijos pues una violencia por esta frustración, ¿no? Entonces pues es un círculo vicioso de tener personitas que a la larga impactan de alguna manera a la sociedad con estas cuestiones inherentes a la infancia que determinan muchas veces su vida adulta, ¿no? Por todas estas carencias y esta falta de atención adecuada Ujú. dentro de su infancia, ¿no? Sí, como bien lo dice, se vuelve un círculo vicioso en la cual pues ahora pues esas mujeres se convierten en victimarios de unos niños que los van a tener pues mal alimentados, que no van a tener las condiciones para tener un desarrollo óptimo y entonces volvemos a empezar este ciclo que no va a terminar nada bien. Así es. Nuestro país lo estamos viendo ahí con estos impactos de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, el maltrato, el abandono, pero también pues la fuerte violencia que se ejerce sobre estas infancias. Y de alguna manera nosotros como sociedad pues somos parte pues también cómplices al no permitir y a estar todavía poniéndole o querer tapar el dedo con un sol, ¿no? Con Sí, con el un dedo. sol con un dedo. Ujú. Así es, Vanessa, sí, estas son las barreras materiales Ujú. que se dan en la sociedad, en los grupos de partidistas, por oponerse a que la mujer decida libremente sobre su cuerpo, el tener no, sí o no hijos, ¿no? Dicen muchas Ajá. veces con una frase muy machista que pues entonces no ejercite sus derechos sexuales reproductivos y que se remita a la abstención, ¿no? Al celibato. Pero pues eso no puede ser, ¿no? En una Ujú. realidad material no puede ser, no puede ocurrir porque también se estarían violando derechos de las personas. Sabemos también como los propios médicos y científicos han pronunciado que ningún método anticonceptivo ni tampoco de barrera es 100% seguro, ¿no? Es decir, que siempre queda un espacio para que la mujer se embarace, pese a que no sea su voluntad hacerlo y pese a que tenga los cuidados y la prevención respectiva, ¿no? Del tratamiento médico. Y pues más allá de que el tema de la interrupción legal del embarazo sea un tema de salud pública, pues, o de salud, digo, del Código Penal, de unas sanciones que se establecen en el Código Penal,
pues es un tema de salud pública, es un tema político, es un tema religioso, es un tema de estos grupos, ¿no? De Que son creencias, pro sí, o vida, sea, sí. exactamente, entonces que se oponen rotundamente a que se interrumpa o que la mujer tenga acceso a decidir sobre su cuerpo y siguen decidiendo ellos, ¿no? Pero al final del día, como tú dices, se convierten en cómplices porque se oponen a esta circunstancia de la interrupción legal, pero tampoco proponen soluciones eficaces ni efectivas para atender a este grupo de niños y niñas que van a nacer y que no van a ser deseados y que no van a tener estas circunstancias materiales, emocionales y Sí, económicas suficientes para tener acceso al libre desarrollo de su personalidad y al sano desarrollo integral de la infancia, ¿no? Ahí también se vulnerarían los derechos de los y niños. salir de ahí, ¿no? Así es, Vanessa. ¿Qué sigue entonces y cuáles serían estos últimos pasos que tendríamos que seguir? Pues tendríamos que seguir respecto a estas cuestiones políticas y a esta pugna desde las colectivas feministas, desde la sociedad civil organizada, que exista un fuerte activismo en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se hagan campañas, movilizaciones frente a los congresos locales, que se sienta esta presión ciudadana para que se reformen y se adecúen los instrumentos jurídicos de las diversas entidades federativas a los tratados internacionales que hoy forman parte de los derechos fundamentales y del catálogo que se amplió dentro de nuestro artículo primero constitucional para respetar el acceso a la interrupción legal del embarazo y construir estos debates multidisciplinarios, no solo con legisladores, con abogados, sino con médicos, científicos, biólogos, que den razones objetivas del por qué sí se debe permitir y que quiten estas cuestiones ideológicas, religiosas, políticas y de objeción de conciencia, pues dentro de la población y no se polarice tanto el tema, ¿no? Muy bien, pues ya nos tenemos que despedir, maestra, pero yo creo que una de las situaciones que tenemos que tenerlo aquí, el problema existe, y no podemos cerrar los ojos, no podemos decir en mi casa no va a pasar, tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas y como sociedad también no ser pues insensibles hasta esta sociedad y obviamente los gobiernos ante esta necesidad y ante estos hechos que están pasando, pues abrir ya estos espacios donde nuestras infancias se sientan pues protegidas porque es también responsabilidad, sí, de las familias, es responsabilidad del gobierno, pero es responsabilidad también de todos nosotros, porque finalmente todos estamos conectados y viviendo en este mismo mundo. Entonces, hay que cuidar a las mujeres, hay que cuidar a nuestras hijas, hijos y por supuesto también a nuestros niños. Entonces, me parece que tenemos que ser más empáticos y también pues ser más solidarios ante esta situación. Es verdaderamente lamentable qué es lo que se está viviendo, qué es lo que vemos. Pues les decía, este hecho de que una señora se siente en una banqueta a parir como si estuviera haciendo del baño y que haya dejado ahí al bebé sin ningún pues temor, miramiento, angustia, o sea, nada, y ser tan apáticos, entonces no se puede. Y bueno, pues también habría que, no es que se justifique, pero qué está viviendo ese señor para que haya tomado esa Esa decisión. decisión. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos en esta ocasión aquí en Matices. Muchísimas gracias a Ericano de aquel lado de los controles digitales, a la maestra Esther Barra por haber estado con nosotros Gracias y por la a usted invitación. por seguirnos. ¿Dónde la podemos seguir? ¿Dónde la podemos encontrar, maestra? En Twitter y bueno, en X Nice. y en Instagram como Barbie oficial guión bajo y pues al número telefónico de 55 70 06 7958 y pues sí, Para muchas que nos gracias. dé asesoría Claro, legal en temas de familiar. familiar, perspectiva de género, perspectiva feminista, la parte civil, ¿no? Que engloba en estas situaciones y la parte penal que van aparejadas con el tema de violencia de género, de sustracción de hijo, incumplimiento de obligaciones alimentarias y todos estos delitos que van aparejados con
la violencia de género, Vanessa. Okay. ¿Sus oficinas están en? Mis oficinas están en Satélite, Panuncio 126, tercer piso, y pues estoy a la disposición y a la orden. Muchísimas gracias. Mi nombre es Vanessa Meléndez. Que pase una excelente mañana y el próximo lunes lo esperamos, ya lo sabe, aquí en Matices. Una disculpa por esta tos que me atacó, pero bueno, pues ahí sí está el cambio de clima. Muchísimas gracias, Ericano. Muy buenos días y quédense en compañía de Mexiquense Radio 1080M. Buenos días. Ahora sí andas bien. Amiga.